Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Juan, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Le doy la bienvenida para conversar acerca de este tema tan importante, los resultados sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Bienvenido, Juan. Buen día. Muchas gracias, muy buenos días. Muy agradecido por la invitación y el espacio para compartir sobre este tema tan importante. Gracias, Juan. Juan, es fundamental comprender la situación que viven los chicos, sobre todo después de realidades vividas tras la pandemia. ¿Que esto es lo que los motiva a ustedes a llevar a levantar esta encuesta y esta información? Sí, por supuesto, es un tema muy importante que se debe tratar, se debe analizar, pero sobre todo comentarle que en realidad quien tuvo la decisión de hacer la encuesta y específicamente de este tema fueron las mismas niñas, niños y adolescentes de la red que apoyamos como World Vision Ecuador. Esta red se llama Wambercuna Pagio Yaikuna. Es la segunda edición de la encuesta nacional Todos tus derechos. En esta ocasión trató sobre salud mental. El año pasado trató sobre violencia, otro tema también muy complejo e importante. Y que las mismas niñas, niños y adolescentes lo están ubicando como uno de los problemas que están viviendo en el día a día. De acuerdo a la encuesta nacional y los resultados que ustedes han obtenido, el 76% de los niños, niñas y adolescentes del país se consideran felices, mientras que el 12% se siente estresado, el 6% cansado. Los chicos, ¿entre qué edades fueron realizadas? Primero, la encuesta. ¿Cuál fue el rango de edad para los chicos? Sí, por supuesto. Los niños, las niñas que participaron lo hicieron desde los 7, 8 años de edad en adelante, hasta los 17, 18 inclusive. Em, Es interesante porque tal vez a veces cuando uno lee la estadística o el porcentaje que logramos en nuestra muestra, pensaría que si el 76% de niños y niñas están felices, pues no hay mayor problema. Pero en realidad nuestra atención debe estar sobre el 24.8% que no lo están. Tampoco es un porcentaje menor y debería ya levantarnos la alerta de que debemos tratar estos temas. 24% al que se suma un 12% de niños que se sienten estresados, 6% cansados y un 2% triste. Así es. Entre las otras opciones que no eran feliz, justamente está este 24%, que es prácticamente más o menos casi la tercera parte del universo total con el que trabajamos. Cabe mencionar que fueron 247.106 respuestas las que obtuvimos, con representación en las 24 provincias del país. Por supuesto, el número en relación con la totalidad de población de niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, que son 6 millones, quizás no es mayormente representativo, pero esto no quiere decir que no sea importante el resultado que hemos obtenido. ¿Por qué? Porque en la muestra que tenemos es precisamente digamos, una radiografía a lo que seguramente a nivel nacional también está ocurriendo. Creo que es importante, como le decía, más allá del 76% que se han considerado felices, entender que hay un 24% que no necesariamente lo están y han ubicado sus emociones como estrés, cansancio, tristeza, regularidad o quizás neutralidad, o inclusive otros. Este ¿Qué espacio otros? del 2.1% de otro es el más interesante y quizás el más preocupante porque no sabemos necesariamente qué específicamente están sintiendo esos niños y esas niñas. Esa era la pregunta que seguía. ¿Se pudo ahondar y saber qué los lleva a estar tristes, qué los lleva a estar cansados, qué los lleva a tener el estrés que tienen? Porque sí, si uno dice, como usted dice, un 24% no es mucho, ¿no? Es bastante en caso de la futura generación que es la que va a Y asumir lo que es este país, ¿no? por supuesto. Entre las causas y que usted puede revisar en las siguientes preguntas tienen que ver también, por ejemplo, la intimidación, el acoso emocional, tanto en el espacio escolar como en el hogar. Sabemos nosotros, y bueno, sabemos que en realidad los espacios donde más tiempo están compartiendo las niñas, los niños son tanto en la escuela como en el hogar. Entonces, precisamente por eso es que las preguntas se plantearon sobre esos dos espacios. Y asimismo hemos tenido respuestas preocupantes, porque tanto en el espacio escolar como en el espacio hogareño, no el 100% da una respuesta positiva de que se sienta seguro o de que no ha recibido algún tipo de violencia o abuso psicológico inclusive.
Entonces, nos parece que precisamente esta respuesta del 24% que no está feliz tiene que ver con estos problemas: acoso, intimidación, violencia inclusive dentro del hogar o en el espacio escolar. Y es ahí donde ellos dicen que pocas veces han recibido intimidación en colegios en colegios por parte de sus compañeros y amigos. Un 68% dice que nunca. Sin embargo, si se suma la diferencia, un 24,9, un 3,4 y un 3,3, que le contestan siempre, casi siempre o pocas veces, la cifra se vuelve alta. Sí, por supuesto. Eh, Precisamente también hay que entender es que muchas veces no necesariamente la respuesta es la verdadera. ¿A qué me refiero? Cuando se están viviendo problemas de intimidación, de acoso o de bullying, que se lo conoce en la actualidad, normalmente las niñas, los niños no se sienten en la libertad de poder hablar de esto sin, o sea, sin taparlo, ¿verdad? Entonces, probablemente en ese 68,4% de nunca, resulta que no sea nunca, sino que sí han habido estas situaciones, pero han preferido no mencionarlo. Sin embargo, como bien menciona usted, el 30, un poquito más, 32% más o menos, menciona que sí ha habido, sea siempre, casi siempre o pocas veces, aunque haya sido un solo episodio, ya es importante y ya es necesario tenerlo en cuenta y tomar acciones al respecto. Cosa similar ocurre dentro de las familias. Los chicos contestan que un 83,1% dicen que nunca lo han recibido. Sin embargo, hay un 16 y pico por ciento que Ujú. ha tenido acoso dentro de sus propias familias. Acoso que no se llama necesariamente, la pregunta básica dice acoso o intimidación emocional dentro de la Sí, familia. No por estamos hablando supuesto. de otro tipo de acoso todavía, ¿verdad? Así Es es. básicamente No, cómo se no hemos siente. estado específicamente refiriéndonos al tema del acoso sexual, Exactamente. porque más bien sobre esa temática se habló en en la anterior edición sobre violencia, que también tratamos violencia sexual. Aquí estábamos hablando más de acoso, intimidación, que es lo que conocemos como bullying quizás, Ujú. solo en este caso dentro del entorno familiar. Por supuesto, lo ideal hubiera sido que el 100% de niñas y niños digan que no han experimentado nunca, jamás algún episodio de esto, pero vemos que no es así. La realidad nos demuestra que casi el 17% están viviendo este tipo de problemas. Y de nuevo, también el tema es que muchas veces quizás no fue la respuesta, o mejor dicho, pueda existir un sesgo por el miedo de hablar, por el miedo de expresarse respecto a estas situaciones. Que a pesar de que sea una encuesta, siempre tienen el temor de ser identificados y quedar como el soplón, el que habló de más. Sí, Es una de las correcto. presiones de los chicos, constante. Por supuesto que sí. En el desarrollo de la encuesta, por supuesto, nosotros siempre garantizamos el anonimato. Eh, Sin embargo, como usted bien dice, siempre existe ese temor o esa preocupación de que se puedan ser de alguna manera descubiertos y eso pueda ser más bien un desmedro en contra de ellos que están viviendo este tipo de situaciones. Hay una cifra que preocupa porque sigue siendo la falta. Es verdad que en la adolescencia los jóvenes tienen un tema de bloqueos para poderse comunicar con sus padres y a veces viene desde la infancia. Sin embargo, cuando se les pregunta si pueden hablar abiertamente con padre o madre acerca de sus sentimientos, un alto porcentaje contesta que no, porque si sumamos el no rotundo del 7,7 más el 21,9 más el 6,6, pues es una cifra interesantemente alta en la que los chicos siguen sin poder abrir. Faltan canales de diálogo, los padres seguimos sin entender cómo poder enfrentar y dialogar y hablar con nuestros hijos sobre estos temas. Y por supuesto, nos parece a nosotros por la experiencia que tenemos dentro de la organización y el trabajo con las niñas y los niños, este porcentaje de casi el 37% aproximadamente que nos dice abiertamente que no puede o no siente que pueda hablar con sus padres o sus madres o sus cuidadores sobre sus sentimientos, nos indica que precisamente no necesariamente las personas adultas estamos, digamos, en la posición o tenemos las herramientas necesarias para poder crear ese ambiente de confianza. Y por supuesto, esto tiene mucho que ver con las anteriores preguntas, porque si es que el abuso o el acoso está dentro del mismo hogar, obviamente las niñas y los niños se van a sentir en la posibilidad de conversar con esas personas que son quienes están profiriendo estos acosos o estos abusos. Creo que es importante también tener en cuenta que no se trata aquí de, vamos a usar el término satanizar a los padres, a las madres, a los No, cuidadores, sino más bien de
mencionarles o relevarles de este tema para que puedan buscar ayuda y puedan crear esas herramientas. Nadie nace sabiendo y mucho menos nacemos sabiendo cómo ser papá Peor o ser mamá o papás. cuidador. Exactamente. Entonces, lo importante es que se pueda tener en cuenta el tema y que se pueda buscar ayuda. Siempre, siempre toda la ayuda profesional es importante para todos los hogares y para todas las familias. Juan, como dicen ustedes al presentar la encuesta y como lo dice Alejandra Almeida, parte del grupo de World Vision de ustedes, aunque las cifras revelen una situación prácticamente ideal, porque se habla de una cifra no tan alta de chicos con problemas de tristeza, de emocionales, sin embargo se vuelve alarmante porque coinciden exactamente con aquellas que da el Ministerio de Salud Pública, en las que indica que un 20% de los niños y adolescentes del país tienen síntomas de depresión o ansiedad. Este tipo de encuestas, realizadas y levantadas por iniciativa de los propios jóvenes, niños y niñas, ¿cómo tiene que ser empleada por el Estado ecuatoriano, por las instituciones educativas, por aquellos que están relacionados al bienestar emocional de los jóvenes y de los niños? Puesto, me parece que la reacción del Estado tiene que ser una reacción responsable. ¿En qué sentido? En saber que esta encuesta nos ha relevado ya un dato que por supuesto, como les decía, quizás comparado con la cantidad de población de niñas y niños en el Ecuador es menor, pero ya es una muestra. Y es una muestra que nos indica que primero que necesitamos la estadística. Lamentablemente la estadística no está actualizada, y no solo en este tema, sino en varios, y específicamente en temas de niños, niñas, adolescentes, es una deuda histórica del Estado ecuatoriano. De hecho, la Convención de los Derechos del Niño establece como una de las obligaciones el generar estadística. ¿Por qué? Porque si no se tiene el dato, es muy complejo tomar decisiones respecto de políticas públicas que vayan a servir, que vayan a cumplir realmente y suplir los vacíos o las brechas que existen en relación con el cumplimiento de todos los derechos que garantiza dicha convención. Entonces, me parece que uno de los primeros pasos es tomar estos datos, tenerlos en cuenta, iniciar un levantamiento de información a nivel nacional que nos pueda relevar un dato más exacto o más apegado a la realidad de la totalidad de de los aproximadamente 6 millones de niñas y niños adolescentes. De hecho, ahí tenemos el primer problema. Se realizó un censo, todavía no tenemos los datos oficiales y por supuesto nos estamos manejando con las aproximaciones. Por eso yo le hablo de aproximadamente 6 millones de niñas y niños. No sabemos en realidad cuántos somos en el Ecuador, comenzando por ahí. Y después de ello, sí, por supuesto, generar el dato específico de salud mental, pero no quedarnos en generar el dato, que nos sirva ese dato para generar una política pública. ¿Qué política pública? Primero, reforzar el sistema de protección que estuvo creado desde el año 2003 en el Código de la Niñez, pero que con las diferentes reformas legales que se han dado durante todo este tiempo de existencia del código ha sido totalmente, eh, prácticamente desmantelado. Existen como mucha atomización de las diferentes entidades que deberían estar más bien coordinadas para poder hacer efectiva la protección, pero que no se ha dado. Y parte de esas entidades, por supuesto, es el Ministerio de Salud Pública, que debería tener un servicio específico en temas de salud mental, no solamente para niñas y niños, aunque ese es el tema que estamos hablando, sino en general para la población. Ustedes tienen hecho un desglose provincial. Dentro de ese desglose provincial que habla de cuál fue el porcentaje de niños consultados por cada una de las provincias, hay un desglose para entender, por ejemplo, provincias donde el nivel de inseguridad es súper alto, donde el nivel de violencia está marcado, llámese Esmeraldas, Guayas, en estos momentos. ¿Los índices ahí tendrían a ser más altos o no? Sí, por supuesto. Eh, si bien no hemos realizado un desglose específico por cada, o sea, de cada pregunta por cada provincia, sí hemos notado una tendencia. De hecho, nosotros el mayor porcentaje de respuesta lo tenemos en Guayas, con el 17,9% del total que le estaba comentando. Y por supuesto, es un problema como es de conocimiento público el tema de la inseguridad. Y sí que se reveló en la encuesta. De hecho, también le comento que aparte de esta encuesta, estamos realizando un trabajo que tiene que ver con un informe alternativo que se va a presentar ante el Comité de los Derechos del Niño, ya que al Ecuador le toca su examen periódico de cumplimiento de la convención. Y conectado con este tema de la encuesta, que estamos trabajando con el mismo grupo de niñas y niños, justamente la preocupación que ellas y ellos tienen respecto de la inseguridad relacionada con bandas o criminales organizados es muy presente, sobre todo en estas provincias que usted mencionaba de la costa, como es Guayas, Esmeraldas y Manabí inclusive.
No es un tema ajeno a las niñas y niños de las comunidades, ya lo están sintiendo, ya han sido víctimas directa o indirectamente de este crimen organizado. Y por supuesto es otro de los temas importantes que se revela a través de esta encuesta en la pregunta sobre si se sienten seguros o no en sus espacios, tanto escuela como hogar. Muchos respondieron que no, y entre otras las razones precisamente es la inseguridad en relación con delitos, pero que también se está relevando en el informe que estaremos presentando ante el Comité de los Derechos del Niño en la fecha en que el Ecuador tenga que dar cuenta sobre su cumplimiento. Juan, esta encuesta es un termómetro que no puede hacer confiarse al Estado, porque a la final los chicos, como usted dice, siempre que la primera pregunta que usted le hace, ¿te sientes cómodo hablando con que a mí me sorprende, ¿te sientes cómodo hablando con un profesional de la salud mental? Los chicos, el 72% contesta sí, cuando aquellos que han visitado profesionales de la salud mental, les cuesta muchísimo abrirse, toma algunas sesiones para que lo puedan hacer, y es como que es de esa típica respuesta de los niños y las niñas, a todo sí o a todo estoy bien, y cuando se empieza a ahondar, empieza a salir la real respuesta. Sí, es importante no hacer una interpretación extensiva de las respuestas, pero creo que quizás más allá de pensar en que el proceso terapéutico pueda llevarse a cabo y que sea sencillo en términos de la interacción que pueda tener la niña o el niño con la o el profesional, creo que debemos leer la respuesta pensando en que ellos tienen una apertura y una necesidad. Eh, es importante y justamente yo mencionaba cuando se presentaron estos resultados que a pesar de los datos que nos pueden alarmar y que son preocupantes, no deja de ser esperanzador. ¿Esperanzador en qué sentido? En que vemos que estas nuevas generaciones ya no están manejando el tema de la salud mental como un mito. Se dan cuenta que la ayuda es necesaria, que la ayuda es bienvenida y que podrían, o están, mejor dicho, dispuestos a poder iniciar este tipo de procesos. Lamentablemente, sabemos que el acceso a este tipo de servicios es muy limitado a nivel nacional. Este tipo de encuestas y este trabajo va a ser llevado, la segunda fase es a donde ustedes lo van a presentar. ¿Les sirve también a los gobiernos seccionales para saber qué acciones seguir dentro de cada uno de ellos? Tiene que ser una herramienta para usarla por todos los actores que deberían tomar y prender luces para saber qué hacer y cómo apoyar a la juventud. Sí, por supuesto que sí. De hecho, el sistema de protección, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, descansa muchísimo en los gobiernos seccionales, principalmente los municipales. Ellos tienen una obligación por ley de contar con una cantonal de protección de derechos, así como un consejo cantonal de protección de derechos, son los dos entes que a nivel cantonal, o sea, de territorio, tienen que estar cuidando o aportando en la protección de los derechos. Ahora bien, sabemos que muchos de los gobiernos seccionales están, digamos, en sus primeras etapas del periodo para que fueron electos. Entonces, creemos que este tipo de encuestas y otros estudios que hemos realizado les pueden apoyar muchísimo para generar, o más que generar, para ejecutar sus planes de gobierno y pensar en la política pública seccional. También es importante, y hago un llamado a los gobiernos seccionales, sabiendo la situación que tenemos a nivel nacional respecto de la disolución de la Asamblea y que vamos a estar en nuevas elecciones en muy poco tiempo y que será para el resto del periodo, lo que también le da al gobierno, quizás al nuevo gobierno que vaya a llegar un tiempo muy estrecho para poder tomar decisiones, que pueda existir ese compromiso de parte de los gobiernos seccionales para mantener este tema que es una política de Estado. No tiene que ver con quién llegue, qué partido o qué persona llegue a los puestos de poder democráticamente electos, sino que debe ser y es una obligación del Estado, tanto a nivel nacional como global, también de la familia y de la sociedad. Deberíamos buscar esa correlación y esa corresponsabilidad para poder cumplir y hacer un mejor país para nuestras niñas y niños, que siempre se escucha que son el futuro, pero en realidad son el presente. Los años que ellos están viviendo no son comparables el paso del tiempo con los de los adultos. Entonces, para ellos un año, 2 años es muchísimo, y que para nosotros pueden ser 2 o 3 años de pandemia que quizás casi ni lo sentimos y a veces es como que se distorsiona ese sentido del tiempo, pero para ellos puede ser una gran pérdida. Por eso, toda acción que se tome a la brevedad es bienvenida. Es decir, es saber qué espacios seguros construir, qué espacios brindarles para que puedan expresarse, para que puedan tener acceso a este servicio de salud mental, a este tema de poder abrirse y seguir contando todo aquello que ellos necesitan y requieren para poder vivir
de manera correcta estas épocas de su vida. Sí, y sobre todo garantizar que en estos temas sí sea un seguimiento personalizado. A veces ocurre que se justifica con que exista la posibilidad de que usted en el sistema público pueda tener una cita con un psicólogo o una psicóloga, cuando en realidad de experiencias que hemos hecho el ejercicio, nos han dado cita para 3, 4 meses. Y por supuesto, un proceso terapéutico no puede tener ese tipo de espacios entre sesión y sesión. Eh, y hablo siempre del sistema público porque es el que tiene que garantizar a la totalidad de la ciudadanía. Ya el tema privado es totalmente aparte, pero lo que nos interesa no es solamente la oferta de servicio, sino que el servicio sea de calidad y sea eficaz y eficiente. Listo, Juan, muchísimas gracias. La herramienta está entregada, es la voz de los chicos, recogida por los mismos jóvenes en apoyo de World Vision. Así que gracias por Precisamente. este trabajo y gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y siempre estamos a la orden. Un saludo de todas las personas que hacemos World Vision Ecuador. Muy gentil, gracias.